Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Y me voy a permitir presentar al maestro Carlos Ramos Rosete, quien en esta ocasión nos hace favor de impartir esta conferencia. Voy a hablar brevemente de su currículum. Tiene maestría en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac en 2004 con la tesis El personalismo comunitario de Emmanuel Muñiz. Licenciada en filosofía por la UPAEP en 1994 con la tesis La persona humana en Santo Tomás de Aquino. Diplomado en actualización política por la UPAEP en 1997, diplomado en bioética por la misma universidad en 2013 y dentro de su experiencia profesional es catedrático de tiempo completo en UPAEP desde agosto de 1992 hasta la fecha, impartiendo las siguientes asignaturas: Historia antigua de la filosofía, Filosofía de la ciencia, Lógica, Filosofía en México, Bioética y Antropología filosófica. El día de hoy nos va a hablar de la bioética desde la perspectiva de Ramón Lucas. La voy a dividir en dos partes, una pequeña introducción de lo que es la bioética y posteriormente lo que es la bioética según el profesor Ramón Lucas. Dicen que todo PowerPoint a lo mejor tiene un error de dedo, si no, no es PowerPoint. Perdón, por aquí falta perspectiva, aquí falta una letra, perdón. Vamos a comenzar con lo que es la bioética. Van Russell Potter, doctor en bioquímica y oncólogo, 1911-2001, allá en los inicios de los años 70, planteó la necesidad de la bioética como disciplina de estudio en un artículo aparecido en 1970, y en enero de 1971 Potter publica un libro en donde hablaba de la bioética, Puente hacia el futuro. Así intituló el libro, Bioética, Puente hacia el futuro. En ese libro menciona lo siguiente en la parte introductoria: hay dos culturas, ciencias y humanidades, que parecen incapaces de hablarse una a la otra, y si esta es parte de la razón de que el futuro de la humanidad sea incierto, entonces posiblemente podamos construir un puente hacia el futuro, construyendo la disciplina de la bioética como un puente entre las dos culturas. Los valores éticos no pueden ser separados de los hechos biológicos. Potter comienza hablando de la bioética en un contexto cultural influenciado por la filosofía positivista. La filosofía positivista, que tiene sus inicios allá en el siglo XIX, planteaba una evolución del saber, una evolución que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Augusto Comte, el fundador del positivismo allá en el siglo XIX, decía lo siguiente: la humanidad ha pasado por tres estadios: el estadio religioso, en donde el hombre imagina cosas; el estadio filosófico de carácter metafísico, en donde el ser humano razona, pero no razona de acuerdo a los hechos, no razona de manera concreta, razona de manera muy abstracta; y el tercer estadio, decía Augusto Comte, es el estadio de la ciencia que va a lo concreto, la ciencia que va a lo experimentable. Augusto Comte los planteaba de manera evolutiva, de lo más imperfecto a lo más perfecto. Augusto Comte pensaba que el siglo XX, el futuro para él, el siglo XX sería el siglo de la ciencia, el siglo de lo experimentable, del carácter matemático, de esa ciencia que se puede aplicar.
El positivismo de Augusto Comte, ¿cómo influye en el siglo XX? Pues en una separación entre lo que es la ciencia de carácter experimental, entre lo que es la ciencia de carácter matemático, la ciencia que va a los hechos, ese sería el ámbito de la ciencia, distinto y diferente y separado del ámbito de las humanidades. En el ámbito de las humanidades no hay mucha experimentación. ¿Qué es lo que hay? Reflexión. En el ámbito de la ciencia hay demostración matemática. En el ámbito de las humanidades hay argumentación. La verdad en la ciencia tiende a ser exacta, tiende a serlo. En cambio, en el campo de las humanidades, la verdad es mucho más compleja. El positivismo en su influencia en el siglo XX, pues plantea dos mundos separados, el mundo de la ciencia y el mundo de las humanidades. Para los años 70, el mundo de las ciencias habría avanzado bastante, y este avance científico pues planteó algunas problemáticas. Lo más significativo fue el uso de la energía nuclear. Bueno, Potter está preocupado por este sentido ético que deba de tener la ciencia. La ciencia, para ayudar al hombre, debe de tener un sentido ético. Si no tiene un sentido ético, esta ciencia se vuelve en contra del hombre, y el ejemplo, lo repito, el uso de la energía nuclear. Pero Potter no se queda, digamos, que en la ciencia físico-matemática. Le preocupa la ciencia biológica. De hecho, le preocupa el medio ambiente. ¿Cómo esta ciencia, que está avanzado bastante, no deba tener efectos negativos para el ser humano, no deba de tener efectos negativos para el medio ambiente? Y él plantea la disciplina de la bioética como un puente entre las ciencias, digamos, exactas y las humanidades. Un puente para que esta ciencia que ha avanzado bastante tenga un sentido humano, tenga un sentido ético. La bioética es planteada en Potter como una disciplina que va a establecer un diálogo entre ciencia exacta y humanidades en beneficio del ser humano. Por eso, el puente. Los dos extremos, fruto de la división positivista, ahora tienen que ser unidos por la bioética. La humanidad, dice en su libro, necesita urgentemente de una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. Potter plantea la bioética como una nueva sabiduría, sabiduría en sentido griego, este saber prudencial de cómo dirigir las cosas, este saber prudencial de cómo manejar los asuntos humanos. La bioética, esta nueva sabiduría que va a proporcionar el conocimiento de cómo usar el conocimiento. Potter habla de dos tipos de conocimiento. El conocimiento de las ciencias humanísticas, el conocimiento ético, ayudará a cómo usar el conocimiento propio de las ciencias. Para Potter, el conocimiento científico debe de tomar al conocimiento humanístico como una luz, como una guía, para que de ese modo se mejore la calidad de vida humana y el hombre no sea víctima de la misma ciencia exacta. La ciencia exacta está más enfocada a las cosas. La ciencia exacta experimental hace avanzar en el ámbito de las cosas. Para que esta ciencia que se aplica a las cosas, para que esta ciencia que tiene que ver con el avance en el dominio de las cosas tenga un sentido humano, debe guiarse por las ciencias humanas. Y la bioética tiene que hacer esta relación. Y más concretamente en el campo de la ciencia biológica, en el campo
de la medicina, en donde el conocimiento científico influye bastante en el ser humano. Esto, de manera general, es el planteamiento de Potter con la bioética. Pasamos, pues, a lo que es la bioética desde la perspectiva de Ramón Lucas Lucas. Ramón Lucas Lucas es sacerdote legionario. Sus estudios los ha enfocado mucho a lo que es la filosofía del hombre, a lo que es la filosofía moral. Lucas Lucas tiene un planteamiento filosófico, y ese planteamiento filosófico de Lucas, él lo ve como adecuado para la bioética. Para Ramón Lucas Lucas, la bioética debe tener un sólido conocimiento filosófico en el ámbito de lo humano, en el ámbito de lo ético. Él, pues, tiene estudios de teología, tiene estudios de filosofía. En lo que se refiere a estudios de filosofía, su fuerte es la antropología filosófica, y como he dicho, busca una base antropológica, filosófica y una ética, una base que sea para fundamento de la bioética. De hecho, lo vamos a tener aquí en la universidad en el mes de mayo a Ramón Lucas Lucas, aquí en la UPAEF. Allí en pantalla tienen los libros que ha editado en español con relación al tema de la bioética. Bioética para todos, Explícame la bioética. Estos libros son manuales, ambos son muy semejantes. Antropología y problemas bioéticos. En este libro profundiza más en el campo de la bioética. A continuación, pues voy a explicar algunas ideas de la bioética de Ramón Lucas Lucas, siguiendo estas obras. Allí en la diapositiva están las ideas principales de Lucas, y en cada diapositiva pongo la imagen del libro en donde están esas ideas. Él entiende la bioética como la ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud a la luz de valores y principios morales y racionales. Para Ramón Lucas Lucas, la bioética es una ciencia, y aquí supone el explicitar qué noción de ciencia tiene Ramón Lucas Lucas. La noción de ciencia que se maneja aquí no es la noción de ciencia positivista. ¿Qué es lo que hizo el positivismo? Decir que la ciencia solamente era experimentación, matemáticas y aplicación en cosas. Bajo esta perspectiva, como que la filosofía y las humanidades como que no serían ciencias. Lucas, en su noción de ciencia, no está partiendo de un marco positivista, está partiendo más bien de un marco de la filosofía clásica aristotélica. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. En la perspectiva aristotélica, en la medida en que la ciencia vaya demostrando las causas de las cosas, pues se va justificando como ciencia. Para Lucas, la ciencia es esta reflexión que busca las causas. Su objeto de estudio en el campo de la bioética es la conducta humana, en el campo de la vida y la salud, a la luz de valores y principios morales y racionales. Estos valores y principios morales hay que reflexionarlos, hay que justificarlos, y a la luz de un problema en donde estos principios y valores sean exigidos, a la luz de un problema en el campo de la vida y la salud, se tiene que hacer una reflexión racional para llegar a una valoración sobre este problema con un sentido de vida humana. Más adelante voy a poner ejemplos concretos que se derivan del planteamiento de Lucas. Para Lucas, entonces, la bioética va a reflexionar sobre la conducta humana en el campo de la vida y de la salud,
Esa reflexión tiene que ver con los valores y principios morales. Es una reflexión que busca argumentos racionales para dar un juicio de valor con relación a las problemáticas que se puedan encontrar. De hecho, este libro lo titula Bioética para todos. ¿Quiénes son todos? Pues toda persona que sea capaz de llevar a cabo un juicio racional. La bioética implica una argumentación racional de cómo los valores y principios morales ayudan a juzgar una problemática en el campo de la vida y de las ciencias de la salud. La bioética es racional, universal. Esa reflexión racional puede ser compartida por todo sujeto. Esa argumentación puede ser compartida por todo sujeto, independientemente de sus creencias religiosas. Aunque Ramón Lucas Lucas es un sacerdote, él en sus planteamientos bioéticos no invoca la autoridad de la Sagrada Escritura, no invoca la autoridad de la Iglesia. Él va dando argumentos racionales acerca de la problemática bioética, y esos argumentos racionales efectivamente coinciden con la Iglesia. Pero él no hace primordialmente de la fe un elemento que sea único para abordar la problemática de la bioética. Él, ante todo, busca invitar esta reflexión racional que pueda ser convincente para todos, independientemente de sus creencias racionales, y dicha reflexión racional pues no coincide con el planteamiento de la Iglesia. De tal manera que si alguien está de acuerdo con la bioética como la plantea Ramón Lucas Lucas, no es tanto por el elemento de fe, sino por esta argumentación racional. Lucas Lucas apela a la universalidad de la razón para llevar a cabo la argumentación en el campo de la bioética. Señala Lucas que la bioética es interdisciplinar. Básicamente, aunque no únicamente, intervienen tres disciplinas en la bioética. Desde luego, las disciplinas ligadas a la medicina, disciplinas ligadas a la bioética. Segundo, elementos filosóficos, elementos de filosofía del hombre, elementos éticos. Es aquí donde Lucas va a poner su aporte. Y elementos del derecho, elementos jurídicos. Serían las tres disciplinas muy ligadas a la bioética, aunque no únicas. Y Lucas Lucas le señalará que el fundamento primordial no total, es este aspecto de filosofía del hombre, este aspecto de filosofía de la moral. Él insiste que la bioética es humana. Recordemos que Potter señalaba que una de las finalidades de la bioética era mejorar la calidad de vida y la supervivencia humana. Lucas señala que la bioética es humana en cuanto que hace de la dignidad personal su valor fundamental. La dignidad personal es el valor fundamental de la bioética en este aspecto de filosofía del hombre, en este aspecto de la filosofía moral. Si se pierde de vista la dignidad personal, dirá Lucas Lucas, se perderá ese sentido humano de la bioética. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su preámbulo dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la idea intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y ahí continúa el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más adelante habla de los derechos humanos. En esta declaración pues, se hace alusión a la dignidad intrínseca, fuente de los derechos humanos.
De hecho, el esquema que está subyaciendo en esta declaración, ahí lo tenemos de manera muy gráfica. Todo ser humano es una persona, tiene esta dignidad intrínseca, toda persona tiene una dignidad intrínseca y esto es fuente de derechos humanos. Esto que nos dice la ONU y este esquema que está subyaciendo en ese documento de la ONU está presente en el pensamiento de Ramón Lucas cuando él señala que la dignidad personal es el fundamento principal de la bioética. Bioética, temas y problemas. En ese libro, Ramón Lucas, plantea lo que son los diversos temas de la bioética. El tema fundamental, persona y principios, dignidad de la persona, los principios que se siguen de la dignidad de la persona, que se vuelven fundamentales en el campo de la bioética. En el pensamiento de Lucas, la sexualidad juega un papel importante. Tenemos cuestiones de fecundación artificial, regulación de la natalidad, esterilización. Lucas señala que todos estos problemas, que son problemas bioéticos, suponen la cuestión de la sexualidad y la procreación. Para abordar estos temas, Lucas nos va a señalar la importancia de hacer un preámbulo sobre lo que es el sentido de la sexualidad, lo que es el sentido de la procreación. De acuerdo a cómo se plantee lo que es la sexualidad y la procreación, esto tendrá consecuencias cuando en bioética se hable de fecundación artificial, se hable de esterilización. En sus libros, él señala como un dato importante lo siguiente: no existe en sentido estricto la persona, lo que existe es un varón y una mujer que son personas. Eso es lo que existe. Reflexionar sobre el carácter de lo que es ser varón, reflexionar sobre lo que es el carácter de ser mujer en esta relación de sexualidad en orden de la procreación es un fundamento para estos temas. El tema de la genética humana, el genoma humano, biotecnologías e ingeniería genética, clonación, células madre, Lucas lo considera importante como un tema de la bioética. Cuestiones del embrión humano, si el embrión humano es una persona o no, cuestiones del aborto, diagnóstico prenatal, experimentación en embriones humanos, otro tema de la bioética con referencia a los inicios de la vida, vida en la fase terminal. De hecho, estos esquemas están en su libro: dolor y sufrimiento, eutanasia, encarnecimiento terapéutico, cuidados paliativos, muerte encefálica, trasplantes de órganos. Son las distintas temáticas de la bioética en donde siempre debe estar presente la dignidad de la persona. De acuerdo a cómo concibamos la dignidad de la persona, la bioética va a tomar un rumbo distinto. ¿Qué entiende Ramón Lucas por la persona? Allí pongo las imágenes de los libros. Este es otro libro que no está dedicado a la bioética. Este libro, El hombre espíritu encarnado, es un libro de filosofía del hombre. La persona es un sujeto individual racional. Cada ser humano como persona es un alguien singular e irreemplazable. Cuando la bioética hace de la dignidad personal el tema fundamental, no único, pero sí el tema fundamental,
Lucas nos va a señalar que es importante entender lo que es ser persona. Ser persona no es ser cosa. Persona y cosa son realidades muy diferentes. Cuando hablamos de algo nos referimos a las cosas que tienen un valor, que tienen un precio. Cuando nos referimos a la persona nos referimos a alguien que no tiene precio, que no puede ser utilizable, que tiene un carácter singular e irreemplazable. Cada persona es única. Y esto es un hecho muy concreto. Es un hecho tan concreto que cuesta trabajo llevarlo a la reflexión. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto de singular e irreemplazable. Tenemos una mamá con 10 hijos. No podemos decir que esos 10 hijos tengan el amor de mamá al 10%. 10% uno, 10% el otro, así igual a 100%, ¿no? El amor como madre está 100% en cada uno de sus hijos. De tal manera que si se le muere uno, tiene la desgracia de que se le muera uno, en ese uno que se muere, se le va el 100% de su corazón, a pesar de que los otros 9 también tengan el 100% de su corazón. Espero que con este ejemplo se pueda uno entender lo que es ese carácter singular y irreemplazable de cada ser humano como persona. En el campo de la medicina, cada paciente es una persona con una problemática única para ella. Podemos tener pacientes con un problema de enfermedad similar, pero ese problema de enfermedad es único para cada uno. Cada uno lo vive de manera distinta. Y el médico debe ser sensible a eso. En bioética, aunque hay un problema en general, ese problema en general afecta a una persona en concreto de una manera única. Con un modo de ser racional, con voluntad libre. La racionalidad manifiesta el ser personal. La voluntad libre manifiesta el ser personal. Pero el ser personal no se reduce a la racionalidad, no se reduce a la voluntad libre. El modo de ser racional y la voluntad libre son modos en los cuales la persona se expresa, son atributos de la persona, pero la racionalidad y la voluntad están fundamentadas en la misma subsistencia de la persona. Ramón Lucas habla de la persona como un sujeto individual y también habla de la persona como un espíritu encarnado. En la filosofía del hombre de Ramón Lucas, la parte espiritual, una parte espiritual que se manifiesta por lo racional y por la voluntad, la parte espiritual exige un cuerpo. De hecho, esa noción que desarrolla en ese libro, Espíritu Encarnado, es muy rica. La dimensión espiritual de la persona exige un cuerpo, exige una carne. La persona no es un ángel, el ángel es un espíritu puro. La persona es un espíritu encarnado. De tal manera que cada persona no puede existir si no existe como espíritu encarnado. En ese libro, Antropología y Problemas Bioéticos, en donde Lucas profundiza más, se hace la pregunta: ¿la persona tiene cuerpo o es corporal? Y él señala, el cuerpo no es algo extrínseco a la persona,
sino parte intrínseca de su yo personal. El yo personal es intrínsecamente corpóreo. De hecho, él va a señalar, la persona no tiene cuerpo, es corporal, pero esta corporalidad de la persona está espirituada y por eso es un alguien que no debe ser tratado como cosa. El valor espiritual de la persona lo hace irreductible a ser cosa, a ser sujeto de precio o intercambio. Cuando Ramón Lucas nos señala que la persona es corporal, él va a sacar la consecuencia de que el cuerpo humano vivo es la presencia de alguien, de una persona cuyo cuerpo es una totalidad orgánica que es parte pues, integral de su ser personal. En filosofía muchas veces se ha cometido el error, principalmente en el pensamiento de inspiración cartesiana de Renato Descartes, de plantear un dualismo cuerpo-espíritu, a tal modo en donde el ser humano es más espíritu con cuerpo. Ramón Lucas dice, no, el cuerpo es algo importante de la persona. Es cierto, la persona no se reduce a cuerpo, pero sin cuerpo no puede existir la persona. El cuerpo de la persona, valga la expresión, está personalizado. De tal manera que toda lesión corporal es una lesión a la misma persona. Estas ideas, la relación cuerpo-persona, resultarán importantes para Ramón Lucas cuando desarrolle su pensamiento en el campo de la bioética. Cuando el enfoque científico experimental interviene en el cuerpo biológico humano, se sigue una necesaria actitud ética, porque el cuerpo humano no puede ser reducido a un complejo de funciones, órganos, tejidos y células. El cuerpo humano no es un organismo a reparar, más bien es la dimensión corporal de una determinada persona a ayudar y a respetar. Estas ideas se siguen del planteamiento de Lucas cuando nos dice que el sujeto personal es un yo corporal, en donde hay un espíritu realizado corporalmente. Cuando se está trabajando con el paciente, se está trabajando en una parte del cuerpo, es verdad, pero es el cuerpo de la persona. Cuando se está llevando a cabo una cirugía del corazón, no solamente se está trabajando en el corazón, que es lo principal, por cierto, se está trabajando en un corazón que está integrado a un cuerpo personal. Esta perspectiva nunca debe de perderse en el campo de la bioética. Voy a llevar a cabo un ejemplo de los principios que Ramón Lucas nos establece, nos señala en una situación. Esto que voy a presentar no está en los libros de Ramón Lucas. Voy a la luz de sus principios de Ramón Lucas, voy a explicar esta situación. Allá, el 7 de marzo de 1970, nacieron dos gemelitas, Abigail y Lorraine, Brittany y Elizabeth. No sé si sigan vivas hasta ahora, no sé. En su momento son gemelas adosadas encéfalas. Estas gemelitas poseen órganos individuales en la parte superior de su cuerpo, mientras que comparten la mayoría de los órganos. Hay dos cabezas, dos brazos, originalmente tres, pero el que se encontraba entre sus cabezas les fue extraído, ya que no era funcional. Dos médulas espinales, 3,5 pulmones, una operación se las ensanchó
ensanchó la cavidad torácica, 2 mamas, 2 corazones, con un sistema circulatorio compartido, un hígado, 2 estómagos, 3 riñones, 2 vesículas biliares, una vejiga, una caja torácica, un intestino grueso, un sistema reproductivo, una pelvis, 2 piernas. Gemelas que en su desarrollo intrauterino, pues sus cuerpos terminaron por hacer una fusión parcial, al grado incluso de compartir algunos órganos. Una persona con 2 cabezas o 2 personas con sus cuerpos unidos al grado de compartir algunos órganos comunes. Para darle respuesta a esta pregunta me voy a valer de un video. Aquí aparecen a los 16, 20 años, o sea, ya por el 2006, 2010. Eve y Brittany Hensel son 2 hermanas siamesas con una cosa muy clara. Quieren que sus vidas sean lo más normales posibles. Graduation is like super exciting, but it's kind of bittersweet at the same time because you want to move on, and I want to be teaching and I don't want to be doing schoolwork anymore. A las gemelas que viven en Minnesota, Estados Unidos, les encanta hacer todo lo que hace un veinteañero cualquiera en cualquier parte del mundo. Estar con sus amigos, salir, practicar deporte, ir de compras o ir a la universidad. Con 2 pares de pulmones, 2 corazones y 2 sistemas digestivos, las gemelas aprendieron pronto a coordinar las 2 partes del cuerpo que cada una controla. When we drive, Abby is in control of the gas and the brakes, and then we both steer, obviously, and then I'm in charge of the clicker. Eve y Brittany se conocen tan bien que hay veces en las que responden a la vez o que una termina la frase de la otra. Pero aunque sean parecidas, también tienen sus diferencias. Mientras Eve es más habladora y siempre gana a la hora de decidir qué van a ponerse, Brittany afirma que a su hermana le gusta más quedarse en casa, mientras que ella prefiere salir. Pronto empezarán su vida laboral juntas y las gemelas se aseguran que quieren ir paso a paso, sin pensar en lo que la vida les traerá en 10 años. Con un título de profesora se podrán convertir en un modelo para sus alumnos, no solo académicamente, sino también gracias a su actitud ante la vida, la de estar convencidas de poder superar cualquier tipo de desafíos. Después de ver el video, estamos hablando de 2 personas que comparten, cuyos cuerpos comparten varios órganos en común. Aunque, por ejemplo, tienen 2 corazones, hay 2 cerebros. Bueno, esto a la luz de los principios que nos señala Ramón Lucas, ¿qué podemos decir? Pues tenemos 2 espíritus encarnados en 2 cuerpos que se han fusionado. Hay 2 modos de ejercer la racionalidad diferentes. Cada una tiene sus propios pensamientos. Hay 2 voluntades que tienen que armonizarse. ¿Se imaginan ustedes estar pegados con la persona que aman las 24 horas del día? Bueno, ellas lo están. Cada una tiene su modo de pensar, tiene su modo de elegir y tiene que haber una perfecta, o bueno, no perfecta, pero tiene que haber una armonía, y de hecho la hay. Una controla el lado derecho, la otra controla el lado izquierdo. En el video aparece que manejan. Hay una gran armonía entre ellas. Ahí está, 2 personas que comparten regiones del cuerpo, para 2 cuerpos unidos, 2 personas con sus cuerpos que comparten órganos en común. Cada una tiene su dignidad, cada una tiene sus derechos propios. Y en bioética se plantea problemáticas de los gemelos unidos. Cuando nacen los gemelos unidos, lo ideal es la separación en razón del derecho de la privacidad. Pero aquí viene toda una situación
difícil porque tiene que haber una evaluación biomédica de la situación compartida, corporal compartida, para ver si se puede o no se puede llevar a cabo esa separación. Un principio bioético con relación a estos casos generalmente admitido dice así: ambos niños tienen el mismo derecho sobre el cuerpo y órganos que comparten, independientemente de la distribución de estos últimos. Este principio no lo esboza Ramón Lucas, pero está en sintonía de lo que él dice. Si ambos son personas, tienen dignidad, ambos tienen el mismo derecho sobre esos órganos, a pesar de que tal vez un órgano podría estar más cargado de un lado que de otro, en estas regiones del cuerpo que comparten, a pesar de que un órgano estuviese más de un lado que otro, eso no debe llevarnos a plantearnos a que si estás más de este gemelo que de este tiene más derecho que no. Son dos personas con los mismos derechos, con su misma dignidad, y el órgano que comparten en común, aunque esté más cargado de un lado que otro, ambos tienen el mismo derecho. Esto plantea muchos problemas cuando se da, este principio plantea muchos problemas cuando se da una situación así, pero es un principio que no deja de iluminar. La dignidad humana de una persona tiene un valor absoluto, nos señala Lucas. ¿Qué significa un valor absoluto? Que no está condicionada a una situación externa e incluso que no está condicionada a su situación biológica particular. El ser humano como persona lo es desde la concepción hasta su muerte. La dignidad personal no está condicionada por un desarrollo o situación biológica corporal. De lo contrario, habría prepersonas, subpersonas o postpersonas. Aquí Ramón Lucas es muy enfático. Si hablamos de la dignidad personal como un valor absoluto, no podemos condicionarla a un desarrollo biológico. Porque si la condicionamos a un desarrollo biológico, ¿cuál es la consecuencia? Si se presenta ese desarrollo biológico, será persona. Si no se presenta ese desarrollo biológico, no será persona, sino, y aquí tenemos algunas consecuencias de no tomar en cuenta a la dignidad humana como valor absoluto. Prepersonas, ¿quiénes serían? Serían aquellos que, dado su desarrollo biológico todavía muy precario, no se le reconoce el carácter de persona porque se ha condicionado, se ha relativizado la dignidad personal a que si todavía tiene el cerebro desarrollado, a que si todavía tiene los órganos desarrollados o no. O bien, si no tomamos en cuenta que la dignidad humana es un valor absoluto, habría subpersonas. ¿Quiénes serían las subpersonas? Aquellas que ya pierden la capacidad de conciencia, aquellas que ya empiezan a perder la capacidad racional. Repito, si no se respeta ese valor absoluto, entonces, dado que algunas personas pierden capacidad racional o pierden conciencia, serían subpersonas. O bien postpersonas, aquellas que están en estado comatoso o vegetativo. Ramón Lucas dice no. El ser humano como persona lo es desde su concepción hasta su muerte, independientemente de su situación biológica. Esto es afirmar la dignidad humana como un valor absoluto. Si la dignidad la condicionamos al desarrollo biológico, ya no es un valor absoluto, será un valor condicional al desarrollo biológico que se tenga. Aplicaciones o consecuencias de lo que dice Ramón Lucas. El caso del síndrome Down, 21 cromosomas. Si reducimos la dignidad personal a un número de 46 cromosomas, entonces resulta que los de síndrome Down tal vez no serían personas,
por haber reducido la dignidad personal a 46 cromosomas. Pero esto no es así. De hecho, esta imagen que está aquí va de acuerdo a lo que Ramón Lucas plantea. Soy mucho más que un cromosoma extra. Soy una persona. Respétame, acéptame, inclúyeme, no me discrimines. Diría Ramón Lucas. Efectivamente, hay 21 cromosomas, ya no son los 46. Pero estos seres humanos, en ellos se presenta una espiritualidad encarnada, y por presentar esa espiritualidad encarnada que se manifiesta en raciocinio, que se manifiesta en voluntad libre, que la tienen, lo que pasa es que ellos sí tienen una educación especial, que la tienen, son personas que hay que respetar con su dignidad. Joseph Merry, el conocido hombre elefante que vivió en la Inglaterra del siglo XIX. El síndrome de Proteus es una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, normalmente acompañados de tumores en la mitad superior del cuerpo. A la luz de los principios de Ramón Lucas, ¿qué diríamos? Es un espíritu encarnado. Desgraciadamente, por ese problema, su carne, su cuerpo, empieza a tener una patología. Pero Joseph Merry, como espíritu encarnado, fue una persona. En su momento, muchos le negaron el carácter de persona, lo veían como un monstruo. Es una persona. Joseph Merry, a pesar de sus limitaciones, escribió poemas, le interesaba la arquitectura, hizo maquetas. A pesar de su situación biológica muy limitada, Joseph Merry, como persona que era, manifestaba racionalidad, manifestaba voluntad libre. Un espíritu encarnado, diría Ramón Lucas, aunque limitado por un problema biológico. En el contexto que vivió Joseph Merry, pues se le discriminó bastante. Pensaban que no era una persona, sino un monstruo. Él, desgraciadamente, tenía que ganarse la vida en un circo de fenómenos. Victoria de Cristo. En la 12ª semana de embarazo se le diagnosticó anencefalia y se consideró incompatible con la vida extrauterina. Sus padres se negaron al aborto. Nació el 13 de enero del 2010, se le sometió a una cirugía para cerrar su cráneo a los 4 meses de edad. Murió el 17 de julio de 2012 con 2 años y medio. El problema de la anencefalia. Un desarrollo muy limitado del cerebro, casi no hay cerebro. Una persona con dignidad absoluta o con dignidad intrínseca, como dice la Declaración de los Derechos Humanos, pero si alguien quiere reducir su carácter de persona al cerebro, si alguien quiere reducir su dignidad personal o su dignidad intrínseca al cerebro, sacaría la consecuencia de que no es una persona. Pero a la luz de los principios de Ramón Lucas, no. La dignidad es un valor absoluto, no está condicionada por desarrollo biológico. Esta bebita efectivamente no tenía muchas perspectivas de vida, dada su situación, pero en su momento, desde que fue concebida hasta que murió a los 2 años, un espíritu encarnado, una persona con un gran valor, y así lo reconocieron sus papás. Por eso no la abortaron. Como es sabido, hay un mínimo desarrollo cerebral, casi no hay, pero todo lo demás, su cuerpo, está completo. Pero lo que hace a una persona ser persona es su carácter espiritual encarnado, aunque el cuerpo esté
limitado. Aquí contraejemplo a lo que nos dice Ramón Lucas. Allá 2009, Viviana Aido, una política de partido de izquierda que allá en el 2009 promovía el aborto. Se le hace una entrevista de radio y surge la cuestión, oiga, ¿y usted qué piensa sobre aquel que está desarrollándose en el vientre materno? Y ella dice, un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero no puede ser un ser humano. Diríamos, no es una persona, porque eso no tiene ninguna base científica. Cuando la dignidad humana no es ubicada como algo absoluto, sino como algo relativo a determinada situación, se cae en estas consecuencias. No es una persona, es un ser vivo, sí, eso no lo podemos negar, pero no es una persona. ¿Y por qué no es una persona? Repito, porque en este planteamiento, esa dignidad absoluta de la cual nos habla Ramón Lucas, ha sido reducida a ciertas condiciones. Estás en esas condiciones, no eres persona, a lo mucho serás prepersona o persona en potencia, pero no lo eres. Digo, voy hablando de los principios que establece Lucas, y otra forma de plantear las cosas que no van de acuerdo a sus principios y sus consecuencias. No todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Ramón Lucas nos señala que esto es un principio muy importante. Algunas cosas técnicas posibles no deben ser realizadas en razón de la dignidad personal. Y aquí la polémica que hubo sobre el trasplante de cabeza. Aquí voy a valerme también de un video. La ficción podría ser alcanzada por los desarrollos científicos en torno de una cirugía capaz de trasplantar una cabeza humana. El primer intento se pondrá en marcha este año durante una cirugía magistral en los Estados Unidos. El procedimiento quirúrgico fue propuesto por primera vez en 2013 por Sergio Canavero, del Grupo de Neuromodulación Avanzada de Turín, en Italia, con el objetivo de prolongar la vida de pacientes con degeneración muscular y nerviosa o cáncer en etapa avanzada. El procedimiento comienza con el enfriamiento de la cabeza del paciente y el cuerpo del donante de manera que sus células no mueren durante la operación. Después de que el cuello se corta, los vasos sanguíneos se vinculan utilizando tubos delgados y la médula espinal se corta limpiamente con un bisturí afilado para minimizar el daño del nervio. La cabeza se mueve entonces en el cuerpo del donante. Una vez que el cuello se sutura, el destinatario será mantenido en coma durante 3 o 4 semanas, mientras que los electrodos implantados proporcionan estimulación eléctrica regular a la médula espinal. Finalmente, cuando el paciente despierta del coma, será capaz de sentir su cara y hablar, pero se necesita 1 año de fisioterapia antes de que pueda caminar. Muchos neurocientíficos se resisten a la idea y piden tener en cuenta las implicaciones éticas relacionadas con la cirugía. El Universal Televisión. Aquellos que apuestan por el trasplante de cabezas o trasplante de cuerpos. Muchas problemáticas desde el punto de vista biológico. La principal problemática es la cuestión de la médula espinal, cómo reconectar la médula espinal. Son problemas biológicos. Algunos dicen que esto es imposible hacer, que es pura charlatanería. No se puede reconectar la médula espinal. Cuestión biológica. Cuestión ética. ¿Es válido o no es válido? Desde la perspectiva de Ramón Lucas, no es válido, no es lícito, porque un órgano tan importante como es el cerebro, conectado al cuerpo, tiene que ver con la identidad personal. Un cambio de cabezas atentaría contra la dignidad personal.
Prueba de eso las consecuencias psicológicas que se seguirían. En la perspectiva de Ramón Lucas Lucas, esto es un atentado a la dignidad personal, porque la dignidad personal incluye necesariamente el respeto por la identidad personal. La identidad personal se vería muy afectada por este tipo de trasplante. No sería lícito. Incluso, para llevarlo a cabo hay que experimentar, y todo experimento supone éxito, todo experimento supone ensayo y error. Llevarlo con humanos implicaría muchos errores que cuestan vidas humanas. No sería ético. Aunque técnicamente es posible, moralmente no debe ser admisible. Ramón Lucas Lucas establece un nexo entre vida, verdad y libertad. Para Lucas, el valor libertad se mide por los valores de la verdad y la vida. El auténtico ejercicio de la libertad se define por la verdad y la vida. Ahí en ese libro habla de estos tres valores: vida, verdad y libertad. Y él insiste que hay un orden ontológico, dirían los de filosofía. Primero está el valor vida. La vida es algo concreto, no es una teoría. Del valor vida se sigue la verdad, y de la verdad el cómo voy a actuar. Aplicación práctica de esto en la cuestión del aborto. En la problemática del aborto tenemos la situación del embrión o feto, que es una persona que tiene dignidad, y la situación de la mamá que por diversas razones quiere interrumpir el embarazo. En la perspectiva de Ramón Lucas Lucas se aplica este lema: salvemos las dos vidas, una persona y otra persona, su mamá. Su mamá que desea abortarlo o que está en tentación de abortarlo por determinada situación, ayudemos tanto a este como a la mamá. Pero ¿qué pasa si invertimos el orden? Primero está el valor libertad, luego está el valor verdad y luego está el valor vida. Si invertimos el orden, entonces caemos en la perspectiva proabortista. La argumentación proabortista siempre nos va a señalar dos cosas. Uno, que hay muchas mujeres muriéndose por abortos clandestinos, esa es otra problemática. Dos, siempre el discurso abortista estará como valor fundamental la libertad. Desde esta libertad como valor fundamental, defino lo que es verdad y defino lo que es la vida. No me conviene este embarazo, yo por un acto de libertad puedo interrumpir ese embarazo. Si hacemos de la libertad el valor fundamental, podemos justificar muchas cosas, entre ellas el aborto. Lógicamente, Ramón Lucas Lucas nos dice que no, que primero es la vida, después la verdad y luego la libertad. Bueno, en razón del tiempo, hasta aquí concluyo pues esta presentación de la bioética del padre Ramón Lucas Lucas. Muchas gracias.
cosas. Ahora yo me remito atrás. Me remito a esta diapositiva. El cuerpo humano vivo es la presencia de alguien, de una persona cuyo cuerpo es una totalidad orgánica que es parte integral de su ser personal. Hay que valorar el cuerpo como un todo, en donde las partes se ordenan al todo. En el caso de un trasplante de corazón o de pulmón, es parte del todo. Cabe la posibilidad de donarlo cuando este cuerpo se comprueba que está muerto. Es posible donarlo. El corazón, los pulmones son parte de este cuerpo. Este cuerpo ya no tiene vitalidad. Si se conserva la vitalidad de los pulmones y el corazón, pueden ser trasplantados a otro cuerpo, porque a ese cuerpo B donde van a ser trasplantados no le va a afectar su identidad personal. Y aquí es muy interesante. Vamos a poner a Carlos y Juan. Mientras Carlos está vivo, este corazón es parte del cuerpo de Carlos. Es parte de su ser personal a nivel corporal. Una vez que se ha comprobado la muerte de Carlos, Ramón Lucas Lucas, cuando habla de trasplantes, insiste en esto, que se compruebe que está muerto. Una vez que el cuerpo de Carlos ha muerto, este corazón puede ser sacado, conservando su vitalidad. Ya no sería el corazón de Carlos, porque Carlos ya se murió, sería un corazón humano que perteneció a Carlos, que puede ser trasplantado a Juan, y el momento en que el cuerpo de Juan admite este corazón y no lo rechaza, ya será el corazón de Juan. Pero aquí no hay ningún problema, porque no se el hecho de que Juan ya tenga el corazón que perteneció a Carlos no supone ningún problema de identidad, porque previamente murió Carlos y ya no es el corazón de Carlos. En el caso de la cabeza, dada la unión cabeza-cuerpo, es una unión que tiene que ver más con la totalidad orgánica, no con una parte. Es cierto, esto es una parte de esto, pero son partes distintas, de modo distinto a valorar. Digamos que la importancia de parte de esto y de esto tiene más importancia esto que esto, o dicho de otra manera, la cabeza tiene que ver más con la identidad personal que esto. ¿Por qué? Porque el cerebro controla todo esto. Entonces, si con un corazón no hay problema, porque aquí no se está jugando la identidad personal, con la cabeza sí hay un problema porque como totalidad que es el cuerpo humano, sí se está jugando con la identidad personal. Entonces, hay que ver el impacto que tienen las partes con relación al cuerpo. No sé si me está explicando. Esta parte tiene más que ver con la identidad personal que esta, por la relación cerebro-cuerpo. Por eso, para Ramón Lucas Lucas no hay problema de pasar un corazón a Juan, pero sí hay un problema de quitarle la cabeza a Carlos y ponérsela a Juan, al cuerpo de Juan. Sí, implica la distinta valoración de las partes del cuerpo con relación al todo. Esto es más total que esto. Bueno, aquí ya el pensamiento de Ramón Lucas Lucas no nos va a decirlo. Retomo lo que antes había expuesto. Para Ramón Lucas Lucas hay tres disciplinas fundamentales: la cuestión biológica, la cuestión filosófica y la cuestión legal. Él insiste mucho en la cuestión filosófica, que debe ser en cuenta para la cuestión legal. La cuestión legal supone una reflexión filosófica.
el deber ser deontológico debe estar fundamentado en el deber ser moral. Ahora sí, en concreto yo desconozco la legislación. Desde el pensamiento de Ramón Lucas le puedo contestar esto. El deber ser moral fundamenta el deber ser legal. Claro que muchas veces no es así. Por eso, cuando Ramón Lucas da conferencias, insiste mucho, repensemos las leyes a la luz de lo moral. Él da muchas pláticas, no a filósofos, porque los filósofos ya se lo saben, vamos a decirlo así. Él da muchas pláticas a gente de derecho e incluso a sacerdotes, porque caso muy concreto. Oiga, padrecito, ¿será bueno que mi esposo done sus órganos? ¿No será pecado? Entonces, desde la perspectiva de Ramón Lucas, no es pecado. Y bueno, y hay una argumentación que lo sustenta. Pues le agradecemos muchísimo al maestro Carlos Ramos y agradecemos a todos ustedes que nos sintonizan y aparte a quienes están aquí con nosotros. Vean por favor nuestra página de ideas y a nombre del doctor Juan Manuel López Oglesby le voy a entregar un regalo al maestro por su ponencia y pues le reiteramos la invitación para seguirnos nuevamente en nuestras ponencias. Muchísimas gracias, maestro, y lo despedimos con un aplauso. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo, UPAEP.